¿Quieres pasar todos tus mensajes de tu WhatsApp viejo al nuevo, sin perder nada y en tiempo récord? Hoy te enseñaré un método para que tus chats, fotos y videos vuelen de un teléfono al otro, sin que esperes tanto, y sin depender de las copias de Google Drive, de una manera sencilla, fácil y rápida. Recuerda que al final de este video, te estaré contestando todas tus dudas acerca de este método, que me han estado pidiendo muchas personas, así que prepárate, que arrancamos. Lo primero que vamos a hacer es ingresar al WhatsApp de nuestro equipo antiguo. Luego, vamos a realizar una copia de seguridad, si en caso se puede estropear la transferencia por el camino, cosa que es raro que ocurra, pero siempre está de más ser precavidos. Para ello, vamos a presionar los 3 puntos de la parte superior. Luego vamos a darle un clic en Ajustes. Luego, ingresamos en Chats. Una vez dentro, descendemos y presionamos en Copia de seguridad. Un consejo a tenerlo presente. En primer lugar, debes ingresar tu cuenta de Gmail donde quieres que vaya la copia de emergencia. Más abajo, vas a seleccionar la opción Frecuentemente. Una vez hecho lo anterior, solo le das un clic en Guardar, y esperas a que llegue al 100%. Y con ello, lo que hacemos es tener nuestra copia de emergencia si algo va mal en la transferencia. ¡Excelente! Una vez hecho este paso, solamente vamos a ir retrocediendo poco a poco hasta salir de la aplicación. 2 consejos a tener presente. El primero, no retires la SIM o el chip de tu teléfono antiguo hasta que se complete la transferencia de mensajes al 100%. Segundo, sigue viendo detenidamente el video, sin distraerte. Vamos a ver desde otra óptica el equipo antiguo y moderno al mismo tiempo. En el equipo antiguo, vas a ingresar nuevamente al WhatsApp. Una vez dentro, presionas los 3 puntos. Y luego te diriges a la opción Ajustes. De igual manera en tu equipo moderno vas a ingresar al WhatsApp. Ahora bien, en tu equipo antiguo vas a ingresar en la opción que dice Chats. Una vez dentro, vas a descender hasta la opción llamada Transferir chats e ingresas. Hay que prestar atención a este mensaje porque te dice algo muy crucial, en donde te explica que vas a transferir todos tus mensajes, chats y demás, sin utilizar la copia de seguridad de Google Drive. Para ello, es recomendable que ambos tengan el mismo número en WhatsApp, no puede ser con un número diferente. Aparte de ello, estos 2 equipos deben estar conectados a la misma red Wi-Fi. Y si tienes paquetes de datos, pues este método no te va a funcionar. Una vez sabiendo lo anterior, le damos un clic en Comenzar. Luego en Continuar para permitirle tu ubicación. Luego mientras esta app está en uso. Posteriormente, le das un clic en Continuar para que este celular active el escáner QR. Luego, le das un clic en Mientras esta app está en uso. Puedes notar que se activó el lector de escáner QR, eso es bueno. Lo siguiente que haremos es dirigirnos al celular nuevo. Este celular no debe contener la tarjeta SIM o chip en su interior. Recuerda que tu chip se encuentra en el equipo antiguo aún. Por lo cual, seleccionamos el idioma español y le damos clic en la flecha verde. Luego, le damos un clic en Aceptar y Continuar. Lo siguiente que haremos es poner el número de nuestro chip o SIM, que se encuentra en nuestro celular antiguo. Luego, le damos un clic en Siguiente. Si te sale este recuadro vamos a presionar en Sí. Lo siguiente que va a ocurrir es que el código de 6 dígitos te va a llegar al equipo antiguo, como ahí está tu SIM o chip, pues ahí te llegará. En mi caso, solicité el código por llamada, por eso que se ve diferente, pero a ti te va a llegar en mensaje a tu equipo, solo ingresas ello. Una vez que el equipo nuevo verifica tu número del equipo antiguo, se va a poner en modo de recibir transferencia. Para ello, solo le das un clic en Continuar a tu equipo nuevo. Luego, le das otro clic en Continuar para activar tu ubicación. Posteriormente, le damos otro clic en Mientras esta app está en uso. Luego, le damos otro clic en Continuar, en el cual encendemos el botón y presionamos en la opción de retroceder. Y luego presionamos en Continuar. En nuestro equipo nuevo ya está preparado el código QR. Lo que haremos es ir al equipo viejo y presionar en Comenzar. Al hacer este paso,
Le llegará una notificación a nuestro celular nuevo, donde nos dice la marca y el modelo del equipo que quiere transferir los mensajes, en el cual solo le damos un clic en aceptar. Lo siguiente que haremos es escanear con la lectora de nuestro equipo viejo el código QR de nuestro equipo nuevo. De aquí en adelante solo tenemos que esperar a que se complete la transferencia al 100% en ambos equipos. Mientras esperamos a que se complete la transferencia, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, si este video te es de mucha utilidad. Una vez que se completó la transferencia en tu equipo moderno, solo le das un clic en siguiente. Luego, le das un clic en continuar. Posteriormente, vas a presionar 2 veces en permitir. Aquí pones algo para tu estado y le das un clic en siguiente. Y como puedes observar, todos tus mensajes pasaron intactos. Tal cual, si estás en grupos, pasa también con todo grupo. Y con ello, puedes notar que no se perdió nada por el camino, tales como fotos, videos, mensajes de voz, emoticones, stickers y demás. Ahora bien, si le das un clic en el celular antiguo en OK, luego vas retrocediendo hasta llegar a la parte principal de tu WhatsApp. Puedes observar que se habrá cerrado tu sesión en automático. Una vez que se cerró la sesión, puedes extraer el chip o SIM del equipo viejo y enviarlo a tu equipo nuevo. Ahora bien, paso a contestar las preguntas frecuentes relacionado con este método, y para ello daré paso a la nueva asistente que irá contestando estas dudas. 1. Al poner el escáner del antiguo teléfono en el nuevo, ¿tengo que descargar o hacer algo? ¿Es que solo se ve el código en la pantalla del escáner, pero no pasa nada? No necesitas descargar nada adicional. Simplemente escanea el código en la pantalla del antiguo teléfono con el nuevo. Si solo ves el código, pero no ocurre nada, podría haber un problema de conexión o configuración. 2. Si lo transfiero, ¿los mensajes sin leer igual me aparecen en el nuevo celular como no leídos? Sí. Los mensajes sin leer deberían aparecer como no leídos en tu nuevo celular después de la transferencia. 3. Y si la otra persona ya cambió el número y yo no quiero borrar la conversación, ¿cómo puedo transferir un chat a otro? Puedes pedirle a la otra persona que te envíe un mensaje desde su nuevo número y luego guardar esa conversación como un chat nuevo en tu teléfono. 4. ¿Qué hago si tengo celular y número nuevos y quiero pasarle las conversaciones de mi celular y número viejo? Haz una copia de seguridad en tu teléfono viejo y luego restaura esa copia de seguridad en tu nuevo teléfono. Tengo una duda. ¿Con ese proceso también se pasan los chats de un grupo de WhatsApp? Sí, el proceso también transfiere los chats de los grupos de WhatsApp. 6. Tengo una duda. ¿La tarjeta SIM va al teléfono viejo o al nuevo? Es decir, ¿debo colocarle la tarjeta SIM al teléfono nuevo antes de transferir los chats o se queda en el teléfono viejo y luego de la transferencia la paso al teléfono nuevo? La tarjeta SIM generalmente se queda en el teléfono viejo durante la transferencia. Se puede cambiar al nuevo teléfono después de completar la transferencia. 7. Una duda. Haciendo una copia de seguridad en el antiguo teléfono, ¿los chats y conversaciones se verán en el antiguo teléfono? No. Una vez que haces una copia de seguridad en el antiguo teléfono, los chats y conversaciones no se ven afectados en el antiguo teléfono. 8. Se puede hacer la transferencia desde un WhatsApp normal hacia un WhatsApp Plus. Es posible, pero puede haber diferencias en la compatibilidad y funcionalidad entre las dos aplicaciones. 9. Buenas tardes. Una pregunta sería, ¿una copia o transfiere todo y queda vacío el teléfono viejo? La copia de seguridad o transferencia generalmente no vacía el teléfono viejo. Los datos permanecen en ambos teléfonos a menos que los borres manualmente. Hola, una pregunta. Si no tengo el teléfono viejo, ¿cómo hago? Porque no le funciona la pantalla, así que no puedo aceptar nada. En ese caso, podría ser difícil transferir los mensajes. Puedes intentar recuperar una copia de seguridad almacenada en la nube si la tienes, o contactar a WhatsApp para buscar otras soluciones. 11. Yo voy a transferir de un Android a iPhone. Entiendo que la tarjeta SIM debe estar en el nuevo teléfono. ¿Sabes por qué en el WhatsApp no me genera el código? El código puede no generarse debido a diferencias entre los sistemas operativos. Asegúrate de seguir los pasos específicos para la transferencia de Android a iPhone proporcionados por WhatsApp. 12. Hola, ¿tiene que ser con el mismo número o puede ser diferente? La transferencia generalmente se realiza con el mismo número de teléfono.
Si quieres transferir los chats a un número diferente, puede haber pasos adicionales involucrados, como cambiar el número en tu cuenta de WhatsApp. 3. Una pregunta. ¿El SIM se cambia antes o después de pasar todo al nuevo teléfono? El SIM generalmente se cambia después de pasar todo al nuevo teléfono. La transferencia de datos de WhatsApp no se ve afectada por el cambio de SIM. Espero que te haya servido este tutorial. Si es así, como siempre te invito a suscribirte al canal, regalarme tu like y activar la campanita, para seguir aprendiendo a resolver los problemas más frecuentes de WhatsApp de una manera sencilla, fácil y rápida. De igual manera, cualquier duda que tengas al respecto, me lo puedes escribir en la cajita de comentarios que yo te contestaré en la brevedad posible. Próximamente, estaré lanzando el método número 4 que les prometí, para desbloquear ese mensaje que dice: necesitas la aplicación oficial de WhatsApp para usar esta cuenta. Nos vemos en el siguiente video, que tengan un excelente día.